Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. Mi nombre es Carlos Medina, soy decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Esta charla se enmarca dentro del convenio que tenemos firmado con la Escuela de Ingenieros Industriales y Civiles para impartir pues, de vez en cuando alguna charla sobre algún asunto de interés para los alumnos que tenga que ver con lo profesional, ¿no? En este caso, estuvimos ya hace un tiempo en la escuela hablando sobre la cuestión de la profesión colegiada de ingeniero industrial y en esta ocasión, pues, el coordinador del máster, Luis Padrón, nos pidió que a ver si podíamos organizar una charla relacionada con las cuestiones relativas a los contratos públicos, ¿no? Lo que pasa es que yo le sugerí que se podía extender un poco el tema y hablar de los contratos de ingeniería y obras en general y luego ya podíamos descender concretamente a la cuestión de los contratos públicos, ¿no? Que son unas cuestiones con las que ustedes, con un 99% de probabilidad, se van a topar alguna vez en su vida profesional, ¿no? Siempre van a tener que ver con algún tipo de contrato, normalmente de ingeniería de construcción, ¿vale? Entonces, esto lo hemos dividido en 10 apartados, ¿no? Tenemos ahí el índice de contenido, vamos a ir repasando cada uno de esos apartados. Empezaremos con la diferencia entre lo que es el problema académico y el profesional. Ahora entraremos en detalle y les explicaré un poco cuál es la intención de esto, ¿no? Los tipos de obras de construcción, quiénes son los agentes de la construcción, la diferencia, los contratos de ingeniería y de obras, las modalidades de contratación en ingeniería y construcción, las diferencias entre los contratos públicos y privados, las formas de ejercicio profesional respecto del contrato. Ustedes pueden estar en distintas posiciones, ¿no?, a la hora de enfrentarse a un contrato. Y ya luego cuestiones específicas relacionadas con el contrato público, el contrato privado y lo que hemos denominado una cuestión importante de cláusulas de limitación de responsabilidad, que son cuestiones que atañen más bien al contrato de las ingenierías, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quería explicarles un poco cuál es la diferencia entre lo que yo llamo el problema académico y el profesional, ¿no? Ustedes en la escuela tienen un montón de asignaturas y esas asignaturas normalmente siempre se dividen en dos partes, ¿no? La parte teórica y los problemas, ¿no? De hecho, la mayor parte de ustedes se pasan un montón de tiempo haciendo problemas. Y los problemas básicamente son los instrumentos que se utilizan para determinar si ustedes tienen los conocimientos claros, los conocimientos teóricos, ¿no? Pero esos problemas son problemas de juguete, es decir, son problemas sencillos, acotados, donde ustedes de alguna manera tienen que demostrar esas destrezas, ¿no? Hay diferencias entre la situación digamos, del problema académico y el problema real, y vamos a hacer una comparativa, ¿no? Ustedes saben que lo primero que tiene un problema académico, ya da igual que sea de electrotecnia o de mecánica o de lo que sea, es el enunciado, ¿no? El enunciado del problema académico es muy preciso, ¿vale? De hecho, cuando van a un examen, ustedes exigen precisión en el enunciado, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un plano inclinado 25 grados, tenemos una masa de 100 kilos apoyada en el plano inclinado que está sujeta con un cable, que tiene una tensión T, y se les da el coeficiente de rozamiento y se les pide que calculen cuál es la tensión T para que la masa no deslice, ¿de acuerdo? En principio tienen todos los datos del problema para resolverlo. Pero el enunciado de un problema real puede ser tan ambiguo como el que, por ejemplo, poniéndonos en un caso extremo, el que hizo en su momento el presidente de los Estados Unidos en los años 60 y dijo, tenemos que poner un ser humano en la luna y traerlo de vuelta sano y salvo, ¿vale? Ese es el enunciado del problema. Y de ahí se deriva una solución que es de las soluciones de ingeniería más complejas que se han elaborado nunca, ¿no? Pero fíjense el detalle, que es que el enunciado tiene que ser preciso, porque si no es preciso, eso luego puede conllevar responsabilidades contractuales, ¿no? Si yo hubiese sido, les voy a hablar cuál es la mentalidad de los ingenieros y de los constructores, ¿no? Si hubiese sido el constructor, o sea, la NASA, y el presidente de los Estados Unidos solamente hubiese dicho que lo único que quería era poner un ser humano en la Luna, pues yo lo que hubiese hecho hubiese sido meter a los astronautas en la cápsula, mandarlos al espacio y empotrarlos contra la superficie de la Luna, con lo cual el problema ya estaría resuelto, ¿correcto? He cumplido con la misión que me habían encomendado. Pero no, entonces hay que ser un poco más preciso. No, es que tienes que ponerlos en la Luna y luego traerlos de vuelta. Entonces el problema se complica y el alcance del encargo es más largo, porque ahora tienes que diseñar todo el sistema de cómo hacer que haya una nave que vaya orbitando y que luego lance un módulo lunar, que aterrice y que luego despegue.
Entonces dice, bueno, no, pues que solamente sea llevarlos a la Luna y traerlos de vuelta. Bueno, pues cuando los traigo de vuelta, los estampo contra la atmósfera de la Tierra, voy a cumplir la misión, los puse en la Luna y los traje de vuelta. Entonces dice, no, 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 tiene que aterrizar en la superficie de la Tierra y tiene que estar sanos y salvos. Entonces hay que diseñar el tema del escudo térmico, el paracaídas y toda esa historia. El encargo se alarga, los costes aumentan y el problema se complica. Entonces, la cuestión que les trato de explicar con este enunciado hiperbólico es que ustedes van a estar constantemente lidiando con el cliente, que es el que les fija el enunciado, y tiene que estar constantemente tirándole de la lengua para que sea preciso en el alcance de cuáles son realmente sus necesidades. Porque si no, el cliente puede interpretar que como ustedes son ingenieros, ustedes lo saben en todo y van a adivinar todas sus necesidades. Entonces se pueden ver luego en un aprieto, en un compromiso, porque el cliente les puede decir, no, es que usted no tuvo en cuenta esto. Bueno, usted no me lo dijo. ¿De acuerdo? De hecho, las empresas constructoras que se presentan a los contratos públicos tienen esta mentalidad, se dedican exclusivamente a ejecutar lo que está en el proyecto. Todo lo que no está en el proyecto no se ejecuta, y si lo que está en el proyecto está mal, lo van a ejecutar mal, salvo que alguien le diga que lo ejecute bien. ¿De acuerdo? Ese es un tema importante en cuanto al enunciado. Luego tenemos el tema de los datos, ¿no? Los datos del problema académico tienen que estar fijados de antemano y tienen que ser los justos y necesarios para resolver el problema, porque simplemente suele haber una o dos incógnitas, pero los datos en la vida real, el problema real, hay que averiguarlos y en algunos casos hay que pagar por ellos, ¿no? En un momento determinado, si ustedes tienen que diseñar la estructura de un edificio, pues hay que saber cuál es la resistencia del terreno. Ese dato hay que conseguirlo y normalmente hay que encargárselo a un laboratorio para que haga un ensayo y determine cuál es el dato de ese problema. Y muchas veces los datos hay que inventárselos y muchas veces los datos en la vida real son imprecisos, ¿no? Si tienes que calcular, por ejemplo, un muro de contención para acumular algún tipo de material granular tipo cemento o tipo yeso, pues tienes que saber cuál es el peso específico, la humedad, y muchas veces esos datos vienen de la bibliografía, a veces hay datos contradictorios. Entonces, fijar los datos le corresponde en este caso al ingeniero y se puede equivocar a la hora de fijar los datos, ¿no? En cuanto a las hipótesis, por ejemplo, le dicen en el problema del plano inclinado, le dicen suponga que el coeficiente de rozamiento es este, o a veces te pueden decir considere despreciable el rozamiento. Y entonces tú en función de las hipótesis que te dan, resuelves el problema. Pero en la vida real te puedes encontrar con el alcalde de un municipio que te asegura que el aparcamiento que vas a hacer encima tiene una plaza y él te asegura que encima de esa plaza no va a circular ningún vehículo rodado. ¿Vale? Entonces, si tú eso te lo crees, diseñas un sistema de impermeabilización, por ejemplo, con una lámina, y si luego sobre esa superficie transitan vehículos, a los 3 días esa lámina puede estar literalmente destruida, puedes tener problemas de humedades, luego te van a llamar, ¿qué coño lo pasa?, ¿no? Pero si no le haces caso y supones que lo que te está diciendo es mentira y que por ahí sí van a circular vehículos, tú te adelantas, adoptas otra solución y entonces evitas problemas. Lo digo porque eso lo pregunté yo a un alcalde y me dijo que me aseguró y me perjuró que no iban a haber ningún tipo de vehículos, y al cabo de 4 o 5 meses que la obra estaba encargada, el jefe de obra me mandó una foto donde habían hecho literalmente una exposición de vehículos antiguos y estaba toda la plaza llena de vehículos, ¿no? Entonces ahí yo establecí una hipótesis de que efectivamente iban a circular vehículos rodados y menos mal, ¿no? Porque si hubiésemos tenido un problema, ¿no? El otro tema es el procedimiento. En los problemas académicos, el procedimiento es lineal. Tú arrancas con el planteamiento, empiezas a hacer el planteamiento del problema, planteas una serie de ecuaciones, bla, bla, despejas, sustituyes datos y obtienes un resultado. Pero en la vida real el procedimiento es no lineal, porque el cliente va cambiando constantemente de opinión y te va cambiando las condiciones del enunciado y te va cambiando constantemente los datos del problema. Ustedes imagínense que están en un examen y le ponen el problema del plano inclinado. Empieza el examen, ustedes empiezan a desarrollar el problema, las ecuaciones de equilibrio y demás, y a los 15 minutos aparece Luis, ¿no?, o Fidel, y dice, no, no, lo he pensado mejor, el ángulo no es de 25 grados, sino de 30. Bueno, pues tienes que volver a rehacer los cálculos, ¿no? Bien. Y luego, al cabo del pasado otra media hora, dice, no, no, mira, vamos a una cosa, la masa del cuerpo que no son 100 kilos, son 150. Porque he pensado que a lo mejor, en lugar de ser un pale de bloques, pues es un pale de cemento y pesa más. Otra vez tienes que volver para atrás y rehacer el problema. Y bueno, y todo esto, el examen dura 1 hora, ¿eh? Porque te va cambiando los datos, pero no te va dando más plazo para resolver el problema. Entonces, los problemas reales son así, el cliente va cambiando constantemente de opinión, entonces es un proceso iterativo de diseño, dimensionamiento, diseño, dimensionamiento, diseño, dimensionamiento, hasta que al final la solución se acaba cuadrando y a veces consigues que te amplíen el plazo, ¿vale? Pero normalmente el plazo no te lo amplían.
La otra cuestión son los órdenes de magnitud. En los problemas académicos normalmente ustedes no saben si 100 kilos es mucho o si 1 tonelada es poco, pero ya cuando uno va desarrollando de alguna manera la experiencia profesional, pues ya sabes si las cantidades que te salen pues son mucho o es poco, ¿no? Si te sale en un problema académico, dice calcular la velocidad en el conducto y te sale de aire acondicionado, te salen 20 metros por segundo, pues el estudiante se queda tan tranquilo. Pero si eres un estudiante, si eres un profesional, pues sabes que eso pues, genera una cantidad enorme de ruido y que la velocidad del conducto del aire en el conducto tiene que estar limitada. El otro aspecto es los coeficientes de seguridad. En el problema del plano inclinado, ustedes se creen los datos, los meten en el problema y resuelven el tema. Si están haciendo un problema profesional, un problema real de ingeniería, probablemente el coeficiente de rozamiento lo harían más pequeño, suponiendo que la superficie va a ser más deslizante de la que realmente es, porque puede haber lluvia o un derrame de algún tipo de lubricante o lo que sea, seguramente aumentarían el peso de la carga, porque no se fiarían del dato, en vez de poner 100 kilos pondrían 150, y eso les haría que la tensión del cable que hace falta para que eso se mantenga en equilibrio sea mayor, y con eso ustedes dimensionan una sección de un cable más gorda que la que realmente les debería dar, ¿vale? Esas cuestiones las tienen que tener en cuenta porque todos los artefactos de ingeniería que desarrollen tienen que ser seguros. Siguiente aspecto es la calificación. En un problema académico, el cliente es el profesor y es el que pone la calificación. Lo haces bien, te pone un 5 o un 10, y si lo haces mal te pone un 0 o te suspende. En el caso real, el cliente, que es el que te califica, es el que puede quedar satisfecho o no satisfecho con el servicio que le hayas prestado, pero lo importante es que la solución que tú plantees funcione. Si no te llaman en el transcurso del tiempo para decirte que algo ha fallado, que ha habido algún tipo de problema, es que por lo menos te puedes quedar tranquilo. Y si no, pues te llamarán y te dirán que ha habido algún problema, algunas infiltraciones, goteras, esto no funciona, etc. Es decir, la calificación es importante, sobre todo por lo que le vamos a mirar después desde el punto de vista del contrato. En la medida en que ustedes van prestando servicios profesionales, deben pedir la evaluación del cliente en forma de un certificado que se llama de buena ejecución, que viene a decir, pues la empresa tal o fulanito de tal ha desarrollado este encargo por este importe, ha durado tanto y el encargo consistió en esto, porque así de esa forma ustedes van aumentando lo que se llama la solvencia técnica, ¿vale? Que se lo van a pedir siempre en los concursos, sobre todo los públicos, ¿no? Que tienen que demostrar la experiencia. La cuestión de la responsabilidad, en el caso en el mundo académico la responsabilidad es nula, es decir, te ponen un 0 en el examen y punto, pero en el mundo profesional si el problema no sale bien, pues puede derivar en un siniestro. Es decir, para resolver este tipo de problemas tienes que estar cubierto con un seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Y aparte porque las soluciones que ustedes planteen nunca las van a poder mirar en un libro de texto. Cuando ustedes hacen problemas académicos, van a la parte de atrás del libro y ven la solución. 3 metros por segundo, perfecto. Pero cuando usted plantea un problema real de ingeniería, ¿dónde está la solución del problema? Si, no pueden confirmarlo, salvo con el uso del artefacto que diseñan o construyen. Y luego lo de la adjudicación, esto es muy sencillo. Alguna vez en la clase habrán estado alguna vez, el profesor dice, ¿quién quiere salir a la pizarra a resolver el problema? Entonces todos se esconden debajo de la mesa, ¿no? Nadie quiere salir a resolver el problema. Pero en el mundo profesional, cuando cliente plantea, oye, ¿quién quiere resolver este problema de ingeniería? ¿Quién quiere hacer este proyecto? Pues todo el mundo compite y se tira a intentar conseguir ese encargo. Esas son básicamente las diferencias. Es decir, hay diferencias entre el problema real y académico, pero no son tan diferentes como parece a simple vista. Es decir, lo que ustedes están haciendo básicamente es eso, un entrenamiento en condiciones controladas, ¿no? Después tenemos el siguiente apartado, porque aquí solamente vamos a hablar de artefactos de ingeniería muy concretos. Aquí no vamos a hablar de máquinas, no vamos a hablar de automóviles, no vamos a hablar de barcos, no vamos a hablar de productos que sean industriales. Vamos a hablar de unos tipos de productos muy especiales que son las obras de construcción, ¿de acuerdo? Que tienen una serie de particularidades que de alguna manera conllevan que todo ese tipo de relaciones entre los agentes que intervienen tengan que ser contractuales, que es el objeto de esta charla, ¿no? Entonces, todas las construcciones aparentemente parecen iguales, pero no lo son. Yo las he, digamos, clasificado en 3 tipos, ¿no? La obra civil, ¿no? Cuyo paradigma, el ejemplo más claro es la carretera, piensen siempre en una carretera. La construcción urbana, piensen, por ejemplo, en un edificio residencial, o un hotel, o un hospital, cualquier edificio. Y la construcción industrial, piensen, por ejemplo, en cualquier tipo de planta de tratamiento, por ejemplo, en una industria petroquímica, ¿no? Entonces, las características de estas obras son las siguientes. La obra civil en general es una obra que no tiene mucha complejidad, ¿vale? Pero suelen ser de presupuestos muy altos, ¿no? Yo me acuerdo de ver un proyecto de una red de saneamiento, el presupuesto tenía 8 folios, que no es nada, pero la obra eran 14 millones de euros.
¿Por qué? Porque era una línea de saneamiento de 2 kilómetros, ahí solamente había excavaciones, rellenos y tuberías, pero la obra era 14 millones de euros, porque es una obra muy grande. Suelen ser obras de mucho tamaño, son muy grandes, pero de baja complejidad. Una carretera no tiene partes mecánicas, salvo que tengas túneles, que es algo más complicado, el resto es una cosa relativamente sencilla, es una obra por volumen, ¿no? La construcción urbana tiene un mayor grado de complejidad que la obra civil, pero normalmente no suele ser de tanto presupuesto. El paradigma de obra de construcción urbana es el edificio, por ejemplo, el edificio residencial. Pero, por ejemplo, un edificio residencial es menos complejo que un hospital. En un hospital tiene un plan funcional mucho más complejo y, por ejemplo, el peso de las instalaciones en un hospital pues, puede llegar a alcanzar el 50% del presupuesto de la obra, ¿no? Porque es un edificio mucho más complejo. Y luego tenemos la construcción industrial, que normalmente suele ser de alto presupuesto y alta complejidad, entre otras cuestiones porque aquí interviene un concepto que es la ingeniería de procesos, ¿vale? Dependiendo del tipo de planta industrial que ustedes vayan a desarrollar, pues tendrán que desarrollar tal o cual proceso industrial y eso no es una cuestión que esté al alcance de cualquiera. Hay empresas especializadas, ¿vale?, que son las que se dedican a hacer toda esa ingeniería de procesos, ¿vale? Entonces, esos son los tipos en general de construcción con los que ustedes se pueden encontrar a la hora de firmar un contrato, que ya lo veremos después. El primero, digamos, es el reino de ingeniero civil o ingeniero de caminos. El segundo es el reino, digamos, del arquitecto y el tercero del ingeniero industrial. Dependiendo del lugar de la geografía en la que ustedes se encuentren, el tamaño de cada una de esas actividades será mayor o menor, ¿no? En Canarias pues tenemos algo de obra civil, tenemos mucha construcción urbana, pero prácticamente nada de construcción industrial, lo que hace que la mayor parte de los ingenieros industriales que se dedican a la ingeniería estén metidos en las aplicaciones industriales de la construcción urbana, es decir, las instalaciones. Pero hay sitios donde eso no es así, si se van a otra región de España, pues habrá mucha más construcción industrial que urbana, por ejemplo, ¿no? Ahora, la característica fundamental de estos tres objetos es la siguiente. En una fábrica de automóviles, por ejemplo, el producto está moviéndose por la fábrica. Empieza siendo un chasis y luego se acaba convirtiendo en un producto terminado. Además, se fabrica en serie, son todos iguales. Después se venden y se colocan en distintos lugares del mundo. El caso, por ejemplo, de un barco que se hace en un astillero, también es un producto que prácticamente tiene un proceso de fabricación industrial y en algunos casos se puede hacer por encargo, otras veces se pueden hacer en serie. Pero una vez se fabrica de forma controlada el barco, se bota al mar y empieza a navegar. Ahora bien, el resto de las construcciones como las que tienen ahí, que son carreteras, edificios y plantas industriales, solo se hacen una vez en la historia del universo, son únicas e irrepetibles, ¿de acuerdo? Y tienen que construirse en el sitio. No se puede construir una carretera, meter en un barco y luego implantar, tiene que hacerse en el sitio. Entonces eso le da una connotación muy particular en el sentido de que las relaciones que se tienen que establecer entre los agentes para construir esto son muy particulares. Un automóvil lo fabrica una organización temporal permanente que se llama empresa, ¿vale?, que está bien organizada, pero una carretera o un edificio, la organización se crea temporalmente para ese proyecto y cuando el proyecto se entrega, se desmantela y desaparece. Y muchas veces eso origina muchos problemas porque el cliente no conoce a la ingeniería o la ingeniería no conoce a la constructora, etcétera, etcétera. Entonces, esas relaciones temporales son complejas, ¿vale?, y tienen que ser contractuales, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, estos son los objetos que vamos a tratar de construir y luego tenemos los agentes, ¿no? Los agentes de la construcción. Esto está, donde único está definido esto a nivel legal es en la Ley de Ordenación de la Edificación, pero en general se aplica a cualquier tipo de proyecto de obra de ingeniería o de construcción. Por un lado tienes el cliente, que es la propiedad. El cliente al final es el que decide, impulsa y financia todos los proyectos, es el que manda porque es el que toma las decisiones, es el del enunciado, ¿no? Es al que ustedes tienen que interrogar para que de alguna manera les precise cuáles son exactamente sus necesidades. Luego tenemos a la ingeniería, que básicamente es la empresa o el profesional encargado de diseñar ese artefacto de ingeniería que quiere el cliente, que puede ser un cliente público, puede necesitar una carretera, puede necesitar un hospital, un cliente privado puede necesitar, en particular, una familia puede necesitar una vivienda, o un cliente industrial puede necesitar una planta de tratamiento de residuos. Es decir, los clientes pueden ser públicos, privados, pero luego, en función del sector, pues pueden ser hoteleros, pueden ser promotores inmobiliarios, es decir, lo que sea. Y la ingeniería o la arquitectura son los que tienen que diseñar ese objeto, ¿no?, que vimos antes. Luego tenemos a las empresas constructoras. Las empresas constructoras son empresas que básicamente son los fabricantes, ¿vale?, pero con la diferencia de que no tienen una fábrica, sino que son como los feriantes, ¿no?, son como fabricantes ambulantes. Van allí donde haya que ejecutar el producto, montan el tinglado y cuando terminan en la fábrica, pues se van. Y la vocación del constructor básicamente es no pensar, ¿vale? La vocación del constructor es ejecutar obras que otros piensan.
Eso hay que matizarlo. Las empresas constructoras tienen materia gris y piensan mucho y tienen gente muy lista y muy inteligente y aportan sus soluciones, pero el constructor está muy contento desde el punto de vista contractual en hacer lo que les dije antes con lo del cohete espacial. O sea, usted fíjeme a mí las especificaciones y yo me limito a ejecutar lo que está en el proyecto. Y todo lo que no está en el proyecto, pues usted me lo tendrá que pagar aparte y la responsabilidad no es mía, es suya, que es el que piensa. Entonces, las ingenierías tienen una responsabilidad profesional que siempre está detrás de todo porque tienes que dar siempre las especificaciones y las prescripciones y los constructores tienen esa vocación de no pensar, de no asumir ninguna responsabilidad más allá de lo que me diga el director de obra o lo que me diga la ingeniería, ¿de acuerdo? Eso realmente luego es matizable, pero esa es la vocación del constructor. Luego tenemos a los fabricantes y suministradores de materiales y equipos, porque toda obra de construcción lleva un montón de equipamiento de todo tipo, material eléctrico, de aire acondicionado, es decir, y si es una obra industrial, pues todo tipo de maquinaria y equipos de proceso, ¿vale? Entonces, todo lo que son equipos y suministros de la industria dedicadas a las obras de construcción, que también tiene mucho que decir porque los fabricantes, por ejemplo, las ingenierías se apoyan muchas veces en fabricantes porque los fabricantes son los que mejor conocen sus equipos. Entonces, en una obra, por ejemplo, de un aire acondicionado, pues los fabricantes suelen prestar también ayuda y soporte técnico con sus propios técnicos para realizar cosas como cálculos, ¿no? Cálculos de ventilación, cálculos térmicos, etc. O los fabricantes de luminarias, pues también ayudan a veces con los cálculos lumínicos, es decir, los fabricantes suelen prestar muchas veces soportes a la ingeniería. Y no solo ya de materiales o equipos, sino, por ejemplo, lo que es la industria prefabricada, los prefabricados de hormigón o los constructores metálicos tienen ya sus propias oficinas técnicas donde también realizan cálculos y dan soporte a esa ingeniería, ¿vale? O sea, digamos que los constructores y los fabricantes suelen tener siempre una capa, ¿no?, de materia gris para ese tipo de soportes, ¿no? Y luego tenemos los laboratorios de control de calidad, que son empresas especializadas en controlar la calidad de la edificación, ¿vale? Se hacen en los edificios, por ejemplo, pues se realizan una serie de ensayos, por ejemplo, de todo tipo de materiales, y el más conocido pues es los ensayos de los hormigones, ¿no? Como son materiales que se generan, se fabrican en la fábrica y luego se transportan a la obra. A la hora de determinar pues, si se cumple la resistencia prescrita en proyecto para el hormigón, pues se hacen ensayos in situ, se llaman un laboratorio y se ensayan. Y los laboratorios de ensayos de control de calidad pueden ser todo tipo de ensayos para prácticamente todo tipo de cosas que ustedes requieran, ¿de acuerdo? Son más o menos los agentes que hay en la construcción, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los objetos que hay que construir, los sujetos que intervienen en esa organización temporal de proyecto para construir eso que haya que construir, y ahora las relaciones entre estos agentes tienen que ser contractuales. Entonces, en general habrá dos tipos de contratos. Nosotros vamos a centrarnos siempre en los contratos que tienen que ver que se van a producir entre el cliente y la ingeniería y entre el cliente y la constructora, ¿vale? Una cosa es el contrato de servicio, ¿vale?, que es un contrato de ingeniería donde te pueden encargar la redacción del proyecto, la dirección de obra, y otro caso es el contrato de obra donde el cliente le encarga al constructor que ejecute la obra conforme al proyecto que previamente le encargó la ingeniería. Ese es el esquema, digamos, tradicional, ¿vale? Entonces, en esas relaciones contractuales, las tres cuestiones fundamentales que hay que tener claras en un contrato es el alcance, el precio y el plazo. Esas son las tres cuestiones fundamentales, tanto en el contrato de ingeniería como en el contrato de obras. Y luego, otras condiciones. Eso lo veremos un poco más adelante cuando veamos el contrato público. En otras condiciones se puede pedir cualquier cosa. Ahora les pondré algún ejemplo surrealista, ¿no?, de algunos clientes que piden cosas de lo más disparatadas, ¿no? El alcance. En el caso del contrato de ingeniería, el alcance es, oiga, si quiero que me redacte usted el proyecto de un edificio por ejemplo, vamos a suponer que es una empresa de arquitectura, ¿no?, un edificio de 20 viviendas. Bueno, entonces el arquitecto hace su oferta y dice un alcance para un edificio de 20 viviendas, porque el promotor le ha asegurado que tiene un solar, que puede construir tantas plantas y que más o menos le salen 20 viviendas. Por poner un ejemplo. Pero claro, imagínense que en un momento determinado hay un cambio sobrevenido de la normativa urbanística y ahora te permiten levantar una o dos plantas más, ¿vale? O había una duda de interpretación en el planeamiento, el cliente llega a la conclusión de que se puede levantar dos plantas más y en lugar de 20 viviendas son 25 viviendas. Hombre, yo le oferté un proyecto de 20 viviendas, no de 25, ¿de acuerdo? O sea, tendríamos que aumentar el alcance del contrato porque tengo que hacer más trabajo. Es un ejemplo sencillo, ¿no? O en un momento determinado, si usted, por ejemplo, le encargan un proyecto para el cálculo de una estructura, pues entonces usted dice, bueno, yo te hago el cálculo de la estructura,
Pero cuando vas a calcular la estructura te hace falta el dato de la resistencia del terreno. Entonces, en el alcance de la oferta, tú tenías que haber dejado excluido el estudio geotécnico, porque si no lo dejas excluido, el cliente te puede decir, no, yo le encargué a usted un cálculo de estructura y en un momento determinado pues el ensayo ese lo tiene que pagar usted a su costa. O en el contrato se puede decir perfectamente, el cliente te puede decir, no, mire, haga usted el cálculo de estructura, pero es usted el que contrata el laboratorio. Entonces, el alcance es el tamaño del contrato, el tamaño de la prestación, un alcance más grande o más pequeño. El precio, eso no tiene ninguna duda, es básicamente lo que tú vas a recibir, pues en este caso por prestar ese servicio, por ejemplo, de redacción de proyectos o de dirección de obra, y en el caso de una constructora, pues es el precio de la obra, ¿no? ¿Cuánto va a costar la obra? Pues 5 millones de euros. Bueno, pues eso es lo que vamos a pagar. Y el plazo es el tiempo en el que tú tienes que realizar esa prestación, que normalmente yo no he estado nunca en un contrato ni de ingeniería ni de construcción que se haya respetado el plazo. O sea, todo se vulnera el plazo, nunca a menos, sino siempre a más, ¿vale? Solo he estado en una obra en donde se redujo el plazo de ejecución, pero porque se hizo menos obras. De resto, es muy difícil establecer el plazo contractual por lo que les dije antes, porque como son cosas que se hacen solamente una vez en la historia, siempre surgen problemas y retrasos, inconvenientes, y al final siempre el plazo es mayor que lo previsto. Después el contrato ya regulará la forma de ver si hay penalizaciones por retraso o no, eso lo veremos después. Y en cuanto a otras condiciones, en un contrato se pueden establecer todas las condiciones que se quieran. Yo les voy a poner ahora un ejemplo surrealista, que es real. Hay una administración pública que se dedicó, vamos a dar nombres, ¿no? Se dedicó a establecer los pliegos de condiciones lo siguiente: contratos de dirección facultativa, ¿no? Mire, el director de obra, cuantas más veces vaya a la obra, más puntos le doy en el concurso, ¿no? Si usted dice que va a ir 4 veces en semana, le doy 10 puntos. Y si usted va a ir 20 veces, perdón, 4 veces al mes, le doy, por ejemplo, 10 puntos en el concurso, ¿no? Y si usted va 20 veces al mes, pues le doy 50 puntos. Entonces todo el mundo pone 20 veces. Claro, luego tienes que cumplirlo, lógicamente. Pero luego hay otra cláusula en la oferta, en el contrato, que dice, no, pero cuantas más veces vaya usted a la obra, más contaminante es, ¿no? Porque si usted tiene un coche diésel y va 20 veces a visitar la obra, pues usted va a generar un impacto muy grande desde el punto de vista de la huella del carbono. Entonces, si usted en lugar de ir en coche diésel va a pie, pues entonces yo le doy 50 puntos. ¿De acuerdo? Claro, tienes que vivir al lado de la obra. Si va en patinete eléctrico, también te doy 50 puntos. Entonces, el caso extremo era decir, oye, el director de obra vive en Madrid y tiene que ir a Lanzarote. Entonces tienes que coger 2 vuelos. Uno va a ir a Tenerife o a Gran Canaria y otro para coger a Lanzarote. La huella del carbono de ese director de obra es acojonante, porque tiene que quemar un montón de queroseno. Entonces, esa cláusula estaba establecida precisamente para intentar evitar que gente que no fuese local o que viviese en la isla o que viviese fuera, viniese a las obras, porque la experiencia de esa administración era que cuanto más lejos estuviese el director de obra, más desatendida estaba la obra. Entonces, te ponen esa condición en el contrato y luego, para pagarte mensualmente, te piden que aportes un informe de huella de carbono. Es decir, que realmente acredites que has ido a pie o que has ido en patinete o que has ido en bicicleta a la obra, ¿de acuerdo? Y si no lo aportas, no te pagan, ¿vale? Entonces, ese tipo de condiciones surrealistas están en los contratos. Esto ya lo han quitado, ¿vale? Lo han quitado porque es un disparate y aparte porque eso era incontrolable. Lo que pasa es que como esto se está grabando no voy a decir, se lo cuento después, qué vuelta tenía esto. Tenía que ver con las penalizaciones. Un contratista inteligente analiza el pliego de condiciones y lo que tiene que decir es que va a ir 20 veces a la obra, que va a ir a pie o en patinete o en bicicleta. Yo dije que iba a ir en bicicleta y no fui en bicicleta, lógicamente, porque luego vi las condiciones de las penalizaciones. ¿Qué pasa si no cumplo el contrato? Entonces me di cuenta de que era preferible incumplir el contrato que ir en bicicleta. Me iba a salir mucho más económico. Y otra de las condiciones del contrato era que esa penalización, ¿vale?, te la quitaban de los honorarios y luego la destinaban a una ONG, por ejemplo, para plantar pinos. Ese tipo de condiciones aparecen en los contratos. Que les parezcan increíbles, es así. O sea, que en los contratos se puede poner lo que se quiera, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eso es un poco el concepto de contrato en general, ¿de acuerdo? De ingeniería de construcción. Luego están las modalidades de contratación, ¿vale? La propiedad es quien decide cómo se va a ejecutar el contrato. Hay 3 modalidades, digamos, fundamentales, generales, ¿no? Ya digo, para construir una carretera, un edificio de viviendas, un hospital o lo que sea, ¿vale? Y da igual que el cliente sea público o privado. El cliente en general puede adoptar estas 3 modalidades generales, ¿vale? En la modalidad clásica es el design bid build, que básicamente es la forma clásica de decir,
es el término anglosajón, ¿vale? Esto, a mí esas cosas me parecen un poco, ¿no?, cursis, pero bueno, es como se entiende esto, ¿no? Es la modalidad tradicional que la aplica toda la administración pública y gran parte de los clientes privados, que básicamente es la propiedad se relaciona con dos agentes fundamentales, la ingeniería y la constructora, y con ellos suscribe dos contratos que son completamente independientes, ¿de acuerdo? Pero primero suscribe el contrato con la ingeniería y le dice, redáctame el proyecto, y cuando el proyecto está terminado y finalizado, entonces coge ese proyecto, se le da a una empresa constructora y dice, constrúyeme esto, ¿de acuerdo? Y luego la constructora ya se organizará para ejecutar ese contrato, ¿vale? Normalmente la propiedad en este tipo de contratos delega mucho en la dirección de obra o en la ingeniería la supervisión del desarrollo de ese contrato. Normalmente la propiedad no controla mucho el proyecto, delega mucho en la ingeniería. Este es el modelo, digamos, tradicional que todo el mundo entiende. Hay otro modelo que es el modelo llave en mano. Cuando el objeto a construir es muy complejo, ¿vale?, o está muy vinculado a la tecnología, o tiene por medio algo de ingeniería de procesos, el cliente no se quiere complicar la vida y lo que hace es que le encarga a una única empresa todo, ¿vale? Hay dos ejemplos que podemos usar. El Gobierno de Canarias, la Consejería de Obras Públicas, durante un tiempo se dedicó a hacer encargos llave en mano a empresas del mundo del agua para que les construyesen plantas depuradoras o plantas desaladoras de aguas residuales, ¿vale? Lo que hacía la empresa constructora era encargarse de todo, es decir, de la redacción del proyecto, de la especificación de la tecnología y de la construcción. Por eso se llama llave en mano. Termina la obra y te entregan las llaves de la planta. Otro ejemplo de construcción llave en mano es, por ejemplo, un contrato de emergencia. Hace poco hicimos una obra para el Servicio Canario de Salud donde se trataba de construir un área de hospitalización en el Hospital Universitario de Tenerife, donde por una cuestión de emergencia la administración no tenía tiempo de encargar un proyecto y luego hacer un contrato de obra. Entonces lo que hace es, por emergencia, le encarga a una empresa constructora el llave en mano. Le dice, constrúyeme este área de hospitalización. Entonces la empresa constructora se tiene que encargar de contratar al arquitecto, de contratar al ingeniero, de hacer el proyecto y todo mientras se va haciendo la obra. Y cuando termina la obra, la constructora le entrega las llaves, por así decirlo, del contrato. Ahí la propiedad se quita de toda responsabilidad y lo único que quiere es un resultado producto final. Y la tercera modalidad que se lleva más en las obras industriales es la de project management, que consiste básicamente en que la propiedad asume de alguna manera la dirección de todo el encargo, ya sea con personal propio o contratado. En este sentido, la propiedad se convierte en constructor. Y aquí la cosa cambia completamente, porque lo que hace la propiedad es que lotifica la obra, es decir, la divide en paquetes o en lotes, ¿no? Nosotros tuvimos una obra industrial donde el cliente aplicó esa modalidad de project management en una planta de tratamiento de residuos en el puerto, residuos portuarios. Ahí no había un contratista principal que se encargaba de hacer toda la obra o de subcontratar. Ahí simplemente la propiedad lo que hacía era dividir en lotes la obra, tenía un lote de obra civil, un lote de tanques, un lote de cimentaciones, un lote de contraincendios, un lote de electricidad, ¿de acuerdo? Y era la encargada de coordinar a todos esos lotes, incluyendo a la ingeniería. Nosotros éramos un lote más, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso requiere mucho más esfuerzo por parte de la propiedad, mucho más conocimiento, pero lógicamente el proyecto acaba siendo mejor en general porque está mucho más optimizado, lleva mucho más trabajo, pero es una modalidad de contratación que sobre todo se lleva en la obra industrial, ¿de acuerdo? Esas son, digamos, las tres modalidades básicas. La más tradicional y la más normal es la primera, ¿vale? Es con la que ustedes más o menos se van a encontrar siempre. La del llave en mano es casos excepcionales, ¿no?, en algunos supuestos, y la del project management normalmente suele ser en lo que es la obra industrial, ¿de acuerdo? Entonces, la principal diferencia entre el contrato público y el privado es la mentalidad del cliente. Fíjense que ahí Rubén me puso la imagen de una mujer que tiene, ¿no?, está enterrada en papeles, ¿no? Y al lado una foto donde básicamente lo que hay es dinero. El cliente público administra y el cliente privado optimiza, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Qué significa eso? Que si un cliente público te encarga la redacción de un proyecto y ese proyecto luego tiene que ejecutarse y durante la ejecución de la obra existe la posibilidad de optimizar el coste de la obra porque, por ejemplo,
surge alguna posibilidad de abaratar costes o surge la posibilidad de meter un nuevo equipo, un nuevo proceso o lo que sea, el cliente público te va a decir que no, que te ciñas a lo que está en el proyecto. Básicamente porque ya el proyecto está contratado y modificar el contrato es una cosa demasiado complicada, es demasiado trabajo. Entonces, el cliente público simplemente no está pensando en optimizar, sino en administrar. Por ejemplo, si el presupuesto de la obra está fijado en, no sé, 6 millones de euros, si tú consigues optimizar y ahorrar 2 millones de euros, pues eso implicará que la administración tenga que hacer lo que se llama un reajuste de anualidades. Ese dinero, dice, no, lo perdemos porque tenemos que dedicarlo a otra partida presupuestaria, ¿no? Entonces, le generas al cliente público un problema desde el punto de vista administrativo y no entran en esa rueda, ¿no? O sea, normalmente, bueno, hay casos excepcionales, pero normalmente el cliente público no está interesado en optimizar el coste de la obra o el desempeño de la obra, sino simplemente en ceñirse a lo que está contratado. Mientras que el cliente privado está constantemente obsesionado, lógicamente, durante el transcurso de la obra por introducir cambios y modificaciones que lo que hagan sea abaratar la obra y optimizar el proceso, sobre todo en la obra industrial. Entonces, esa diferencia de mentalidad está asociada a la forma que tiene el cliente de contratar. El cliente público, administrativo, se va a tender a contratar por la primera de las modalidades, que es la que menos problemas le genera, y el cliente privado industrial se va a decantar por la tercera modalidad porque es la que va a permitir tener un mayor control sobre la obra, ¿de acuerdo? Y por tanto optimizar, ¿vale? Luego tenemos las formas en las que ustedes podrían desempeñar el ejercicio profesional desde el punto de vista del contrato. O sea, ustedes lo más probable es que tengan que lidiar en alguna ocasión de su vida profesional con algún tipo de contrato. Entonces, si a ustedes se les ocurre la idea, por ejemplo, de hacerse funcionario, ¿no? Quiero ser funcionario, quiero trabajar en la administración, pues nosotros tenemos un montón de compañeros que trabajan en la administración, que aunque no se dedican a la ingeniería y a la construcción, porque son funcionarios y básicamente lo que hacen es cuestiones de tipo técnico-administrativo, más tarde o más temprano van a tener que lidiar con algún tipo de contrato, porque la administración en la que están tiene que sacar alguna obra o porque tiene que contratar alguna ingeniería, entonces se pueden ver en esa situación. El responsable del contrato no toma decisiones de tipo facultativo. El responsable del contrato de administración no va a la obra y a dar instrucciones, simplemente da directrices y tiene que saber cómo se contrata una empresa de ingeniería, cómo se contrata una empresa constructora y cómo funciona el contrato de ingeniería y cómo funciona el contrato de la construcción. Lo mismo le puede pasar por ejemplo, si vamos a poner ejemplos de contratos públicos, si ustedes son, voy a poner ejemplos de compañeros, ¿no? O de compañeras también. Un compañero trabaja en la Consejería de Hacienda, tiene a su cargo la responsabilidad del mantenimiento de todos los edificios públicos, ¿no? De la Consejería de Hacienda y otras administraciones. Esos edificios tienen sus instalaciones, tiene sus obras que hacer, pues ese ingeniero tiene que estar constantemente contratando empresas de ingeniería para hacer los proyectos de reforma y tiene que estar contratando constantemente tanto contratos de obra como de mantenimiento para que esos edificios estén bien mantenidos. Una compañera trabaja en un departamento de un cabildo y se encarga de todos los temas que tienen que ver con la gestión de residuos. Pues tiene que conocer la problemática de lo que se llaman los contratos de concesión de obra pública. Básicamente los contratos que tienen que ver con la gestión de instalaciones de tratamiento de residuos, pues tienes que contratar proyectos para hacer obras, por ejemplo, de sellado y clausura de vertederos, tienes que hacer obras de plantas industriales, entonces tienes que estar lidiando con ese tipo de cuestiones. Si tengo otro compañero que trabaja en el Consejo Insular de Aguas, pues entonces tendrá que estar contratando ingenierías para hacer plantas depuradoras o desaladoras y las obras correspondientes. Es decir, no son gente que se dedica a la ingeniería, pero tiene que ver con la ingeniería y con la construcción a través de los contratos, ¿de acuerdo? Lo mismo le puede pasar si trabajan en una empresa privada. Ustedes pueden, otro caso real, ustedes pueden trabajar para una empresa promotora inmobiliaria que tiene un desarrollo de negocio que se dedica a la promoción inmobiliaria y ustedes tienen que estar constantemente contratando equipos de arquitectura o contratando empresas constructoras para desarrollar otro tipo de proyectos, por ejemplo, ¿no? O sea, ese sería el puesto que podrían ocupar ustedes en una empresa privada, ¿no? O, por ejemplo, si trabajas para una empresa hotelera, y tengo otro compañero que son jefes de mantenimiento y responsables de ingeniería de empresas hoteleras, pues tienes que estar constantemente haciendo proyectos de cambios de enfriadoras, calderas, instalaciones de renovables. Esa persona no desarrolla los proyectos, pero tiene que ver con ingenierías y con empresas instaladoras, tiene que firmar esos contratos y tiene que preparar esos contratos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el ingeniero en la contrata. Si ustedes acaban trabajando en una empresa constructora,
pues van a estar constantemente en contacto con el contrato. Yo conozco a un amigo que es ingeniero de caminos, canales y puertos, que es un absoluto experto en lo que él llama gestión contractual. Asuntos contractuales lo llama realmente, ¿no? ¿En qué consiste eso? Básicamente, la empresa constructora se presenta al concurso, gana la obra y luego tiene que intentar con ese dinero hacer una obra que sea ejecutable sin perder la camisa. ¿De acuerdo? Lo hemos entendido todos, ¿no? O sea, una cosa es el proyecto y otra cosa es lo que se puede ejecutar. Si el proyecto está bien hecho, pues normalmente se puede ejecutar, pero si el proyecto no hay por dónde cogerlo, lo único que tienes es un contrato y una cantidad de dinero para hacer algo que se parezca al proyecto pero que funcione. Y a eso hay que darle muchas vueltas porque tienes que tener un gran conocimiento de la normativa de contratación, ¿de acuerdo? Y luego el ingeniero en la ingeniería, que puede ser cualquiera que se dedique a la ingeniería, porque tenga que estar en contacto con los clientes. En mi caso concreto, pues tengo que estar constantemente firmando contratos, ya sea con la administración o con los clientes particulares, de los servicios profesionales que nosotros prestamos, que básicamente es redacción de proyectos y dirección de obra, ¿vale? Entonces, te vas a ver siempre en alguna situación profesional donde vas a tener que ver con los temas del contrato, ¿vale? Entonces, no sé si tienen alguna duda o voy muy rápido o más o menos va quedando claro. Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen cualquier tipo de duda, ¿vale? Vamos a entrar ahora ya en la parte específica, que fue lo que me pidió Luis inicialmente, pero yo lo que quería era un poco darle un marco más general, ¿no? No aterrizar sobre el contrato público, sino explicarlo un poco en términos generales. Y ahora vamos a descender un poco en concreto en lo que es el contrato público, ¿vale? El contrato público va de lo siguiente: la administración pública es un ente que requiere bienes y servicios de todo tipo, ¿vale? Desde vendas y jeringuillas, apósitos, un equipo de rayos X, un hospital, una carretera, un edificio de oficinas. Es decir, la administración te puede contratar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, como es un agente contratador, ¿vale? Porque normalmente la administración, lógicamente, no tiene los medios propios para construir un hospital o una carretera. Podría tenerlos y podría ejecutarlo con medios propios, pero claro, tendría que tener una infraestructura permanente que no sale a cuenta. Lo lógico es acudir a los mercados porque hay empresas especializadas que son los que le van a prestar esos servicios o aportar esos bienes, ¿no? En un caso absurdo, si la administración sanitaria requiere vendas, pues no va a montar una fábrica de vendas, ¿no? Es absurdo, ¿no? Acudirá al mercado. Entonces, para todo eso necesita un instrumento legal general que es la ley de contratos, ¿no? O sea, más tarde o más temprano ustedes se la van a tener que ver seguro con la ley de contratos. No vamos a ver la ley de contratos en su totalidad porque es absurdo, es una cosa larguísima, pero básicamente si ustedes ponen ley de contratos del sector público, aparecerá la norma, ¿vale? Y en términos generales, esta es la norma marco que en cierto modo crea pues eso, el marco jurídico en virtud del cual las administraciones pueden contratar bienes y servicios, ¿vale? Y es una norma muy amplia, mucho, digamos, tiene mucho contenido y genera en su interpretación y su aplicación una gran cantidad de controversias, ¿vale? Pero básicamente es la norma marco por la que se rigen todos los contratos públicos. Yo simplemente me he limitado aquí a pincharlo aquí en internet para que sepan de su existencia y si un día tienen curiosidad o resulta que la tienen que aplicar en algún momento determinado, pues que sepan que existe, ¿no? Entonces, luego esto tiene un reglamento de desarrollo, que curiosamente la ley del sector público se ha ido modificando a lo largo de los años, pero el reglamento de desarrollo permanece inmóvil desde el año, creo que del año 98, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una ley y un reglamento que no está actualizado, el reglamento solo puedes usarlo en aquellas cosas en donde no entre, digamos, en conflicto con la ley, ¿vale? Pero la ley ha ido avanzando, se han hecho muchas modificaciones, pero el reglamento permanece creo que desde el año 1998, ¿de acuerdo? Entonces, en la ley, aquí ves el índice de contenido, ¿no? Establece pues eso, el ámbito de aplicación, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de contratos? Ahí, por ejemplo, puedes ver que existe el contrato de obras, el contrato de concesión de obras, el contrato de concesión de servicios, de suministro, el de servicios. Es decir, hay muchos tipos de contratos. El contrato de obras está claro lo que es. Pues básicamente construir algo, una carretera, un hospital, un edificio. Y el de servicios, pues puede ser un contrato de ingeniería para realización de proyectos o dirección facultativa, pero también puede ser un contrato de servicios, por ejemplo, para contratar el servicio de catering del pabellón de estas ferias que hacen, ¿no? El gobierno de Canarias, ¿no?
cuando van a estos lugares en Madrid a hacer estas presentaciones, pues pueden contratar un servicio de catering para el pabellón de exposición de no sé qué historia, si es lo que se les ocurre. Y el contrato de suministros, pues suele ser, se tira mucho el contrato de suministros en el ámbito sanitario, lo que dicen, ventas, jeringuillas, apósitos, medicamentos, cualquier tipo de cosas, ¿vale? Un grupo electrógeno de emergencia también puede ser un suministro, ¿vale? Eso es en cuanto al objeto del contrato. Y luego, esto es muy extenso, ¿vale? Hay una parte concreta que hace referencia a los contratos de obra, ¿vale? Que son los que, de alguna manera, pues tienen uno más conocimiento, ¿vale? Y digo, es una norma muy extensa, no tenemos tiempo de verlo aquí, solamente aquí lo que se trata es de que ustedes vean lo largo que es, porque estamos hablando de dinero público, ¿vale? Y los procedimientos administrativos asociados a estos contratos, pues son complejos, ¿vale? Entonces es una norma muy extensa, que tiene muchos vericuetos. Aquí, por ejemplo, ves este título 2 que habla de los distintos tipos de contratos. Fíjate que te abre un capítulo completo solo para los contratos de obra, ¿vale? Define lo que es el proyecto de obra, cómo se clasifican las obras, ¿vale? Cuál es el contenido mínimo que tienen que tener los proyectos para ejecutar una obra pública, ¿no? Y todo el procedimiento por el que se tiene que regir una obra pública, ¿vale? Las modificaciones de los contratos, cumplimiento de plazos, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es un tema general para que ustedes vean un poco la complejidad de esto, ¿vale? Entonces, eso es lo que es la ley de contratos, ¿vale? En lo que se refiere a las plataformas de contratación electrónica, la administración, cuando quiere contratar algo, ¿vale? Antes publicaba un anuncio en un boletín oficial, ¿vale? Cuando no existía internet, pues ese boletín oficial pues, estaba en papel. Tenías que ir a comprarte el boletín y ver si había algún anuncio por el que la administración quisiese contratar algún servicio profesional, alguna obra. Cuando ya entró internet, tú hacías la consulta en el boletín oficial de Canarias y veías si había salido algún concurso, ¿no? Para contratar una dirección de obra, un proyecto o una obra. Entonces eso ha ido mejorando y ahora existe lo que se llama las plataformas de contratación electrónica, ¿vale? La más conocida es la plataforma de contratación del Estado. Ustedes ponen en Google plataforma de contratación del Estado y le aparece esto, ¿vale? Esto es una plataforma creada por el Estado, por el Gobierno de España, a la que se han ido adhiriendo distintas administraciones, ¿vale? Porque intentan utilizar la misma infraestructura. Tampoco vamos a dar ahora un curso de manejo de la plataforma, tampoco soy un experto en el tema, yo siempre voy un poco a tiro hecho. Simplemente quiero que vean que existe y más o menos cómo funciona, ¿no? Fíjense que abajo, si voy rodando un poco esto abajo, ves que hay un montón de administraciones que se han adherido a esta plataforma, ¿no? Tienes la Junta de Castilla-La Mancha, tienes la Comunidad Autónoma de Melilla, tienes la Junta de Extremadura y fíjense que por aquí aparece el Gobierno de Canarias, ¿no? Si usted pincha en el Gobierno de Canarias, le van a aparecer todas las licitaciones, ¿vale? Todos los procedimientos de contratación que están abiertos ahora mismo por parte del Gobierno de Canarias. A la izquierda aparece el órgano de contratación, o sea, qué administración es la que contrata. En medio aparece bueno, esto es la Comunidad Autónoma de Canarias, no tiene más historia. A la derecha aparece el Estado, ¿vale? Es decir, el Estado significa cómo de avanzado está el proceso, ahora veremos en detalle, ¿vale? Y cuántas licitaciones están ahora mismo abiertas, ¿vale? Por ejemplo, esta administración, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, pues no tiene ninguna licitación abierta, ahora mismo no tiene ningún concurso, ninguna necesidad de contratar ningún bien, ningún servicio, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a avanzar un poquito. Esta página, la verdad que es un poco, digamos, ortopédica, ¿no? Pero funciona. Voy a avanzar un poquito solamente para mostrarles. Lo que quiero que vean simplemente el aspecto que tiene, no vamos a estar entrando ahora en mucho detalle. Si yo, por ejemplo, entro en esta administración, ve que pone Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Esta administración depende de la Consejería de Sanidad y es la que se encarga básicamente de sacar a licitación todos los contratos que tienen que ver con obras o servicios relacionados con hospitales, centros de salud y demás historias, ¿vale? Entonces fíjense que arriba tienen una pestañita que pone licitaciones, ¿no? Si ustedes pinchan ahí, verás, a la izquierda ves el número de expedientes, ¿no? De cada uno de esos contratos y fíjense que aquí aparece el tipo de contrato. Puede ser un contrato de suministro, fíjense, dice contratación de suministro de víveres destinados a centros de servicio canario de salud, o sea, material, entiendo yo, materias primas para, por ejemplo, en los hospitales, pues para hacer las comidas preparadas, ¿no?
Aquí hay un contrato de servicios, que es el que vamos a entrar ahora, ¿no? Que es un servicio de redacción de proyectos de un consultorio local, ¿vale? Y luego fíjense que abajo aparece un contrato de obra, ejecución de la obra de emergencia, para estabilizar la fachada este y sur del Hospital Juan Carlos I. ¿Vale? Están los tipos de obra, los tipos de contrato, aquí está el estado, ¿vale? Si el contrato está publicado, significa que todavía hay plazo para presentar ofertas. O si está en fase de evaluación, significa que ya se terminó el plazo de presentación de ofertas y están evaluando las ofertas, ¿vale? Y si está, por ejemplo, adjudicada, ¿no? Entonces, si entramos, por ejemplo, en este del Servicio Canario de Salud, el de redacción de proyectos, verás abajo toda la documentación que está asociada con este expediente, ¿no? Lo principal es que cuando la administración quiere contratar algo, saca un anuncio en esta plataforma de contratación. Lo primero que hay que mirar cuando uno se presenta a la licitación es el anuncio, porque en el anuncio están los datos fundamentales del contrato, ¿vale? Si ustedes le dan aquí al PDF, se pueden descargar ahí el anuncio, ¿no? Entonces aparecen un montón de datos, ¿vale? Por ejemplo, el valor del contrato, en este caso el importe son 80.000 euros, ¿vale? El tipo de contrato, ven que pone clasificación CPV, esto es un contrato de servicios de arquitectura, construcción e ingeniería, ¿vale? La forma del proceso de licitación, ¿vale? Ahora entraremos luego en ese detalle, ¿vale? ¿Quién es la entidad adjudicadora? ¿Dónde se presentan las ofertas? Teléfonos de contacto si tienes algún tipo de duda, los plazos, la dirección, es decir, es una especie de resumen general de qué va la licitación. Ese sería el anuncio, ¿vale? Eso, digamos, es el primer documento que ustedes tendrían que mirar a la hora de presentarse, digamos, a una licitación, ¿no? Luego, tienes aquí el pliego de condiciones, que ahora lo miraremos, ¿vale? Lo que es, y la documentación que se va generando a medida que va avanzando el procedimiento, ¿vale? O sea, todo es electrónico, ustedes incluso se pueden dar de alta. ¿Ves que aquí pone iniciar sesión, registrarse? Si ustedes están acostumbrados a presentarse a las licitaciones, se pueden registrar, ¿vale? Y ahí, a través de ese registro, ya pueden presentar las ofertas también de forma electrónica. Antes las ofertas se presentaban en unos sobres, ¿no? Con documentación en papel. Ahora ya lo que se hace todo es electrónico, ¿vale? Todas las comunicaciones con la administración son comunicaciones electrónicas. Entonces, volviendo otra vez al... Esto simplemente era para que ustedes viesen el aspecto que tiene una plataforma de contratación electrónica. Hay más, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay otras emisiones que tienen la suya propia, pero normalmente la tendencia es intentar tener los dos unificados en una única plataforma que es la de Estado, ¿vale? Los tipos de procedimiento de contratación, pues vamos a pasar un poco por encima. La historia es, por ejemplo, en atención a lo que se trata de suministrar, pues pueden ser un contrato, por ejemplo, de bienes o de servicios, ¿no? En el caso de bienes, pues puede ser un contrato de obra, un contrato de suministro o un contrato de servicio. Y luego también hay diferencias en lo que se refiere a la modalidad de contratación. La administración te puede contratar un contrato de obras o de servicios de forma directa, lo que se llama un contrato menor, es decir, no requiere concurrencia competitiva, no requiere llamar a 3 empresas. Tío, oye, Luis, te encargo la redacción de proyecto de la reforma del salón de actos de la escuela. Lo que pasa es que eso está limitado a una cantidad en el contrato de servicios de 15.000 euros. En el contrato de obras creo que son 60.000 euros. Luego hay otro tipo de contrato que es el más habitual, es el de concurrencia, el concurso que se llama, ¿no? Es decir, se hace una invitación, se publica un anuncio y las empresas interesadas presentan sus ofertas y luego se adjudica, ¿vale? Entonces te digo, por tipo de contrato, obras, servicios, que son los más usuales para ustedes como ingenieros, y por tipo de modalidad de contratación, el contrato de adjudicación directa o contrato menor y el concurso. Hay más tipos de contratos, pero no vamos a entrar en eso. Todo empieza, como ya les expliqué, con un anuncio o una invitación, ¿vale? Donde aparecen, digamos, el resumen de los datos del contrato. Y la siguiente cuestión que ustedes tienen que analizar de cara a ver si presentan oferta o no presentan oferta, si están interesados en prestar ese servicio o hacer esa obra, es analizar lo que se llaman los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones básicamente son los clausulados. Las cláusulas, el clausulado, perdón, de condiciones como las que les dije antes, ¿no? De la huella de carbono, ¿no? En virtud de las cuales a las cuales ustedes se tienen que sujetar si quieren realizar ese contrato. Entonces hay dos tipos de pliegos, ¿no? El que se llama pliego de cláusulas administrativas y el pliego de condiciones técnicas. Entonces para eso les voy a poner un ejemplo real, ¿no? De un contrato que nosotros nos presentamos y nos adjudicaron, ¿vale? Que es un servicio de dirección facultativa, ¿vale? Entonces tú abres el pliego de cláusulas administrativas, se ve bien, ¿no? ¿Cómo se ampliaba esto? Bueno, se ve bastante bien. Vale. ¿Cuál?
¿Sí? Ah, vale, perfecto. Ok. Entonces, este es el aspecto, lo que quiero que se vean un poco es el aspecto que tiene, ¿no? Esto es un pliego de cláusulas administrativas para un servicio de dirección facultativa. Entonces, todo empieza con el título del contrato, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de ejecución de instalaciones, coordinación de seguridad y salud, para la construcción de una agencia de extensión agraria y unos juzgados en Galdar, ¿vale? Tiene un número de expediente. Entonces, los pliegos modernos ahora tienen lo que se llama un cuadro de características, que básicamente es un resumen de las mejores jugadas, ¿no? Y luego tienen todo el clausulado, que prácticamente es repetitivo y siempre es el mismo para todos los contratos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tienes, dice poder adjudicador, lo ven aquí, ¿no? ¿Quién es el poder adjudicador? Pues el Cabildo de Gran Canaria. El órgano de contratación es básicamente el órgano administrativo que va a suscribir el contrato contigo, el que va a firmar el contrato, ¿vale? Datos de teléfono y demás, ¿no? Entonces, el objeto del contrato, que es lo que es importante, es un servicio de dirección facultativa de ingeniería y arquitectura. Y las necesidades a satisfacer, es lo que les dije antes del enunciado, básicamente es lo que la administración pretende con la contratación de este servicio, ¿vale? Que no puede prestar con medios propios. Aquí aparece el precio del contrato, ¿vale? Que está establecido en 58.000 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta todos los servicios que tienes que prestar, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, aparecen cosas como avanzar un poquito más. ¿Cómo te van a pagar el servicio? Si te lo van a pagar todo el golpe, al principio, al final, o por certificaciones mensuales. Y el plazo de duración del contrato, ¿vale? Durante cuánto tiempo tienes que prestar el servicio, que en este caso son los 11 meses, ¿vale? Hay un montón de cosas más en los pliegos. Lo único que quiero es que vean un poco el aspecto que tiene, ¿no? Y sobre todo lo que vamos a ver después, que son las cláusulas, ¿no? Hay una cosa importante aquí, que es que cuando uno se presenta a un concurso, lo que les dije antes, te van a exigir lo que se llama la solvencia. Hay dos tipos de solvencia, la solvencia técnica y la solvencia financiera. La solvencia técnica es si sabes hacer esto que te estoy pidiendo, ¿vale? Y normalmente lo que te piden es una relación de trabajo realizado en los últimos, por ejemplo, 5 años, ¿no? Acreditados con certificados de buena ejecución. Todo lo que hayas ido haciendo a lo largo del tiempo, pues lo tienes que ir documentando. La solvencia económico-financiera es que en un momento determinado te pueden pedir a ti como autónomo o a tu empresa, si te pueden pedir el volumen de negocios, ¿no? Por ejemplo, de los últimos 5 años. Es decir, si por ejemplo tú eres una persona que está acostumbrada a hacer contratos anuales de 20.000 euros, pues si te presentas a un contrato de 500.000 euros, la administración tiene que saber si tú tienes capacidad y solvencia económica para eso, porque si un contrato de 500.000 euros vas a tener muchos gastos y lo que la administración quiere saber es si tú eres capaz de financiar esos gastos, ¿de acuerdo? Luego, a veces te piden cuestiones relacionadas con el volumen anual de cifra de negocios que tienes en tu empresa, o también si tienes o no tienes un seguro de responsabilidad civil, porque si no tienes un seguro de responsabilidad civil, a veces lo exigen, a veces no, normalmente sí. Si tú te vas a presentar una obra de construcción, pues te pueden exigir que dispongas de un seguro de responsabilidad civil con una cuantía mínima de tantos euros, ¿de acuerdo? Son condiciones de solvencia. Si no cumples esas condiciones, no te puedes presentar al concurso, ¿vale? Y la solvencia técnica profesional te pueden exigir, por ejemplo, pues oiga, si usted se va a presentar a un concurso de dirección de obra de un edificio administrativo, quiero que me acredite si en los últimos 5 años usted ha hecho edificios de este tipo, o de hasta esta superficie, o de tantas plantas, etc. Si la administración te puede exigir que demuestres que sabes hacer esto. No vale con decir, no, soy ingeniero y tengo capacidad de firma. No, no. Yo puedo firmar el proyecto de una central nuclear, y todos los que están aquí cuando terminen la carrera, que tengan el máster, pueden firmar un proyecto de una central nuclear. Pueden firmarlo. Otra cosa es que sepan hacerlo. ¿De acuerdo? Y si se presentan a un concurso y dicen, no, que soy ingeniero industrial y puedo firmar el proyecto de una central nuclear, sí, pero que no se lo voy a encargar. Usted no tiene solvencia técnica ni económica para esto, ¿de acuerdo? Entonces, este es el aspecto que tiene básicamente podríamos seguir aquí una semana analizando el pliego, pero simplemente lo que quiero es que vean el aspecto que tiene, ¿no? Y eso es en cuanto al cuadro resumen, ¿no? Luego hay otro tema interesante, que son los criterios de adjudicación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy yo a tener en cuenta a la hora de adjudicarte o no adjudicarte este contrato? Y en general hay dos tipos de criterios, los criterios objetivos y los criterios subjetivos. Los criterios objetivos son, por ejemplo, el precio, ¿no? Oiga, cuanto más baja sea la oferta que usted me presente, más puntos le doy. Cuanto más alta, menos puntos le doy. Eso es objetivo, es matemático. También puede ser un criterio objetivo el que les dije, oye, si un contrato de dirección facultativa, cuantas más veces vaya usted a la obra, más puntos le doy, cuantos menos veces vaya, menos puntos le doy. Pero muchas veces
Los pliegos de cláusulas administrativas, tanto de obras como de servicios, tienen lo que se llaman los criterios subjetivos. Y eso, como su propio nombre indica, queda a discreción del técnico que va a evaluar esa oferta, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de proyecto, te pueden exigir que tú presentes una solución. Oye, mira, quiero construir un centro de salud y tengo que seleccionar un equipo redactor de proyecto. Propóngame usted una solución básica, ¿no? En cuanto a unos planos básicos para yo evaluar si usted, esta solución que usted me propone, pues, ¿cómo la voy a evaluar? Estos son criterios subjetivos. O una memoria explicativa de cómo va a llevar a cabo usted la dirección de obra. Son criterios subjetivos, porque eso básicamente es una calificación. Me puede gustar más, me puede gustar menos. ¿De acuerdo? Entonces, las administraciones últimamente están tendiendo a intentar objetivizar los criterios de valoración, porque todo lo que sea subjetivo siempre tiene tendencia a digamos, a ser malinterpretado, ¿no? Si en un momento determinado esto es así, ¿no? El funcionario de turno tiene preferencia por tal o cual empresa, siempre puede tender a que en los criterios subjetivos darle mayor puntuación a alguien que de alguna manera con el que simpatice más que a otro con el que simpatice menos o que conozca menos, ¿vale? Entonces, la tendencia actual en los pliegos es que normalmente, aparte porque es más rápido de valorar, se tiende siempre a objetivizar los criterios de adjudicación, ¿de acuerdo? Para que sea más matemático y menos impugnable, ¿de acuerdo? Esos son los criterios de valoración. Aquí, por ejemplo, un criterio de valoración objetivo es el precio. En este contrato se pedía el precio y otro criterio de valoración objetivo era la experiencia que tú tenías en contratos relacionados parecidos a este que se trataba de realizar, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene en dirección de obra, ha hecho 7 o más direcciones de obra como esta, pues le doy 7,5 puntos. Y si usted solo puede acreditar entre 1 y 3 direcciones de obra parecidas a esta, pues le doy 2,50 puntos. Al final se suben las puntuaciones y el que más puntos recibe es el adjudicatario. Por ponerle algunos ejemplos, ¿no? Carlos, pero en el como esto ya hay una subjetividad. ¿El qué? En el como esta que acabas de decir, si este tipo de dirección de obra, en las 7 que has hecho, Sí. ya hay subjetividad también. Sí. Ese criterio es puramente objetivo. Te comento, mira, por ejemplo, en este caso, fíjate en este apartado, lo tienes subrayado aquí, porque a veces dice 7 o más direcciones de obra, ¿de qué tipo? Entonces aquí dice, se valorará hasta un máximo de 30 puntos la experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo en relación a la prestación de los servicios referidos al objeto del contrato. Esto es en la dirección de obra, dirección de ejecución de obra, de instalaciones, coordinación, siempre que la misma sea en obras nuevas o reformas integrales cuyo importe de ejecución de obra sea igual o superior a 750.000 euros en los últimos 5 años. Tú ya estás estableciendo criterios. Hay contratos como este donde te valora la experiencia, donde te dice, no, mire, usted demuéstreme que ha hecho una obra de más de 1 millón de euros. Pero ¿da igual el tipo? Sí, da igual el tipo. Yo lo único que quiero saber es si la obra es de más de 1 millón de euros. Aquí son más específicos. Aquí te dicen que tiene que ser obra nueva o reforma integral. Pero fíjate que no te especifica el uso. No te dice obra de uso administrativo. Si yo le presento que he hecho una dirección de obra nueva o una reforma hospitalaria de más de 1 millón de euros o de más de 750.000 euros, esa computa. O sea, tú puedes ser todo lo específico que quieras. ¿Vale? Incluso te podía decir, te podía añadir además de los 750.000 euros y por superficie. Y más de 10.000 metros cuadrados. O sea, cuanto más concreto sea, más descartes hace. Normalmente uno cuando ya tiene experiencia y ve un pliego de condiciones enseguida se da cuenta de cuándo está dirigido o cuándo no está dirigido, ¿no? O sea, solo le falta poner el nombre y apellido, ¿vale? O sea, cuanto más específico seas, más recortes haces y más limitas la competencia. Y a veces hay cosas que son también por el otro extremo, es decir, que no pone ningún tipo de requisito, ¿vale? Entonces, se puede concretar lo que se quiera. Aquí, en este caso, con el pliego en la mano, cualquier dirección de obra que tú presentes de una obra de más de 750.000 euros que sea de obra nueva o integral, te la tienen que admitir. Da igual el uso, ¿vale? Y hay criterios objetivos que son más objetivos que otros, lógicamente, ¿vale? Entonces, fíjense que ese es el cuadro de características y luego viene lo que es el pliego de cláusulas administrativas, que ya son todas las condiciones contractuales, ¿no? Entonces, todas estas cláusulas son las que ustedes tienen que cumplir a la hora de ejecutar el contrato, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros luego veremos algo parecido, veremos las cláusulas, por ejemplo, más adelante de penalidades o de resolución del contrato, ¿vale? Pero aquí está, de alguna manera, todo lo que ustedes necesitan saber sobre el contrato. ¿Se acuerdan cuando antes les dije precio, plazo y alcance? Pues aquí está definido el alcance y todas estas son condiciones del contrato. Tengan en cuenta que el contrato público tiene una particularidad, el contrato público no se negocia.
O sea, usted no puede ir con la administración a negociar el contrato. El contrato, esto es una adhesión. O lo firmas o no lo firmas. La administración no negocia contigo nada. Estas son las condiciones. Si las quieres, las tomas y si no, las dejas. Son lentejas. Entonces, es un contrato de adhesión. Lo firmas y punto. De hecho, el contrato administrativo, ahora se los enseñaré, tiene 3 folios. Lo que tú firmas tiene 3 folios. Lo que pasa es que luego el clausulado, que es el tocho que viene aquí, es todo esto que tienes aquí. Entonces, este pliego de cláusula administrativa regula no solo el procedimiento de adjudicación, sino luego, una vez adjudicado, el procedimiento de desarrollo del contrato. No podemos entrar, porque no tenemos tiempo, en todo lo que es el clausulado, pero simplemente que ustedes sepan de la existencia de este tipo de documento y la forma que tiene, ¿de acuerdo? Después tenemos el pliego de prescripciones técnicas, ya concreta un poco más, ¿vale? Concreta un poco más, y como este caso es un contrato de servicios de dirección facultativa, pues tienes aquí el aspecto que tiene un pliego de prescripciones técnicas. ¿Qué le voy a pedir yo a usted como contratista específicamente? ¿Vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué obligaciones tengo yo como empresa contratada si me contratan este servicio, ¿vale? Pues, por ejemplo, me piden cosas como, vamos para adelante, bueno, vamos a ir un poco más atrás, algo que merezca un poco más la pena. Las prestaciones del contrato, lo que les dije antes del alcance, ¿no? Vamos a ver el apartado 4. Prestaciones del contrato, ¿vale? Por ejemplo, te dicen, durante la ejecución de la obra, el equipo redactor deberá emitir informes cada 2 meses. Eso es una prestación del contrato. Te podían decir un informe cada semana, pero aquí te lo piden cada 2 meses. Y luego te incluyen el contenido de cada apartado del informe, sobre lo que tú tienes que informar. Descripción del nivel de ejecución de las obras, seguimiento del programa de trabajo, control de calidad, visitas a la obra, observaciones, incidencias, seguridad y salud, conclusiones, gráficos de ejecución, fotografías digitalizadas. Es decir, esto es un caso de definición del alcance del contrato. Hay contratos de dirección de obra que a lo mejor no te piden informe, o que te lo piden un informe cada semana, ¿vale? En función de los requerimientos, pues el contrato tendrá que costar más o menos. Aquí te especifican en cuanto al alcance la periodicidad de las visitas. Te dicen, no, el director de obra tiene que visitar la obra como mínimo una vez a la semana, y el director de ejecución y el de instalaciones también una vez a la semana, pero también te pueden haber puesto 4 veces a la semana. O sea, el pliego de prescripciones técnicas lo que trata es de precisar desde el punto de vista técnico el alcance de las prestaciones, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, te dice lo que tienes que entregar cuando termine la obra como director de obra, es lo que te pide la ley de ordenación de la edificación. Pues tienes que entregar el libro de órdenes, todos los certificados de calidad, todos los ensayos que se hayan realizado, ¿vale? La documentación que acredite la correcta gestión de los residuos, el certificado de dirección de obra y los planos ad-biles, los planos de cómo ha terminado la obra, quedado la obra terminada. Es decir, estos son requerimientos técnicos que están especificados en el pliego. Cuando tú firmas el contrato, estás obligado a cumplir todas estas condiciones. Ese es el concepto de pliego de prescripciones técnicas. Por ejemplo, de un contrato, estoy poniendo un ejemplo de un contrato de servicio, ¿vale? El de obra sería otra historia, pero más o menos es lo mismo. Esto sobre los criterios de valoración de las ofertas ya se los expliqué. Hay criterios subjetivos, criterios objetivos. La tendencia es a objetivizar, ¿vale? Y luego les voy a enseñar un poco lo que se refiere a la documentación que hay que presentar cuando te presentas un concurso de estos, ¿vale? Que es una parte es documentación administrativa, vamos a pasar por encima de esto, ¿vale? Y otra cosa es la documentación técnica, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a documentación administrativa, te suelen pedir últimamente esto. Estas son las cosas surrealistas que vienen de Europa. Te obligan a rellenar un documento que se llama... perdón, este no va aquí. A ver si lo tengo por aquí. Te obligan a rellenar este documento. Se llama Documento Europeo Único de Contratación, también para que le echen un vistazo, que es un auténtico tollazo donde tienes que decir cosas como, por ejemplo, les voy a leer una cosa que es surrealista, ¿no? Como por ejemplo, esto es una exigencia europea, ¿no? Dice, ha sido
ha sido el operador económico, o sea, la empresa, el licitador que se presenta, ¿no?, al contrato, objeto de una condena por sentencia firme por corrupción, ¿no?, o por fraude. O sea, te obligan a rellenar este tipo de cosas, ¿no? Yo yo siempre contesto que no, lógicamente, porque es el caso. Pero cuando ya esté a punto de jubilarme, si esto todavía sigue vigente, un día voy a contestar que sí. Simplemente a ver cuáles son las consecuencias. Dice, delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas. Esto lo tienes que rellenar, y yo supongo que no, ¿vale? O sea, esto es como cuando vas a Estados Unidos y te hacen rellenar el formulario raro ese, ¿no?, que te dicen, ¿no?, si usted ha colaborado con los nazis, este tipo de cosas. Bueno, pues este tipo de documentos hay que rellenarlos, un tochazo de 20 folios, y cada contrato de estos hay que rellenar esta historia, ¿no? Este es ejemplo de documento de tipo administrativo. Luego tienes aquí otras cosas más sencillas, como por ejemplo, si eres una empresa extranjera, te obligan a firmar un papelote como este, ¿no?, que en caso de discrepancia o de conflicto con el órgano de contratación te sometas a los juzgados de España, ¿no? Si eres una empresa extranjera que viene a prestar un servicio, lo que no vas a pretender es que si hay una controversia eso se dirima en los juzgados de tu país de origen, ¿no? No, firmas una declaración diciendo que te sujetas a los juzgados de la ciudad de Las Palmas en este caso. Es decir, hay una cantidad enorme de documentación administrativa que tienes que presentar simplemente si te quieres presentar al concurso, básicamente, ¿vale? Luego están los criterios de solvencia técnica. Vamos otra vez al tema este. La documentación técnica básicamente es, por ejemplo, te pueden pedir los títulos facultativos, aporta los títulos facultativos del personal, si tienes un arquitecto, o el título facultativo, si tienes un ingeniero, el título facultativo, etcétera, etcétera. Y la documentación económica pues puede ser, por ejemplo, aportar el certificado de que tienes suscrito una póliza de seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Luego, cuando resultas adjudicatario, la administración lo que hace es que emite una resolución que se llama de adjudicación, ¿vale? Tú presentas la documentación de adjudicación, si resultas adjudicatario, y la administración emite una cosa como esta. Vale, vamos a ver, esto lo voy a cerrar. Un documento en el que, de alguna manera, aparecen las empresas que se han presentado al concurso, las puntuaciones que ha sacado cada una de ellas, ¿ves? Aparece aquí en esta tabla, ¿vale? Hace un resumen del informe técnico de evaluación de las ofertas y la justificación y la motivación de por qué tal o cual empresa tiene más o menos puntos, y al final acaba concluyendo que, visto todo este tema, pues se propone adjudicar este contrato a tal o cual empresa por el importe correspondiente, ¿de acuerdo? Y una vez te hacen la adjudicación, te llaman y lo que hacen es que te obligan a firmar el contrato administrativo, que tiene un aspecto como este. Una cosa, fíjense que es un contrato muy pequeñito porque solamente tiene 2 folios, lo que pasa es que todo el clausulado está en el pliego, ¿de acuerdo? Y una vez firmas el contrato, pues empieza, digamos, el desarrollo del mismo, básicamente, ¿no? Ese es un poco el tema. Y luego el desarrollo del contrato. No tenemos tiempo ahora de meternos en este lío porque ya son las casi 11:30, pero básicamente el desarrollo del contrato se rige lógicamente por las cláusulas contractuales, pero podemos estar en cómo es el desarrollo de una obra de construcción desde el punto de vista administrativo. No tenemos tiempo ahora de entrar en ese tema y ya lo podemos dejar para otro momento, ¿vale? Y los ejemplos reales de contratos, pues ya les he puesto algunos de ellos, ¿no? Estos documentos que hemos estado analizando. Ese es el contrato público, ¿no? El contrato público está tasado, en resumen, con una ley de contratos. Se firma un contrato administrativo que es un contrato de adhesión. Todas las cláusulas y condiciones están establecidas en los pliegos. No se elige a las empresas a dedo, sino en base a un concurso con unos criterios que tienen que intentar ser lo más objetivos posible, ¿vale? Hay que presentar una cantidad ingente de documentación cuando te quieres presentar ese tipo de contratos y básicamente estás sometido a un montón de obligaciones, lógicamente, ¿vale? Ese es el tema. El contrato privado es algo más laxo, también depende de la empresa con la que contrate. Y una vez nos encargaron el desarrollo de un proyecto industrial en una planta de residuos y el contrato privado, pues en un viaje de Las Palmas a Madrid, que tarda 2 horas y 3/4, no me dio tiempo de leérmelo, ¿vale? Porque aquello era un tollo infumable. Pero normalmente no suelen ser tan complicados. Yo aquí lo que les he puesto en el contrato privado básicamente es, después de hacerlo muchas veces, el procedimiento así más o menos que se suele seguir para contratar algo, en este caso como ingeniería. Si tú eres una empresa de ingeniería y quieres tener contratos de ingeniería, lo primero que tienes que intentar determinar es qué tipo de contratos de ingeniería quieres hacer, en qué sectores te quieres dedicar, ¿no?
porque te quieres especializar en el mundo de las instalaciones hoteleras, o te gusta la ingeniería hospitalaria, o lo tuyo es simplemente el mundo de las promociones inmobiliarias, de las plantas de tratamiento. ¿Qué tipo de trabajo quieres hacer y para quién? ¿Vale? Entonces te voy a poner un ejemplo concreto. En un momento determinado a mí me interesaba, porque teníamos contratado una ingeniería de caminos, nos interesaba intentar conseguir contratos que tuviesen que ver con las carreteras, ¿no? Proyectos y direcciones de obra, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues este tipo de contrato es el que yo quiero hacer ahora. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién es la administración que otorga este tipo de contratos? Bueno, pues el Cabildo de Gran Canaria, Servicio de Carreteras. ¿A quién conozco yo en el servicio de carreteras? A nadie. Pues normalmente necesitas ir a hacer una presentación, por lo menos para que vean que existes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de contratos menores, ¿no? Entonces, como yo no conozco o no conocía en aquella época al jefe de área de carretera, bueno, pues contacto con un amigo que sí lo conoce. Bueno, pues contacto con el amigo y digo, oye, estoy interesado en hacer este tipo de trabajo, necesito hacer una presentación para que esta persona sepa de nuestra existencia y en un momento determinado, cuando se dé las circunstancias, si sale a concurso algún tema o algún contrato menor, pues que cuente con nosotros. Bueno, pues esta persona te pone en contacto, tiene un lugar, una entrevista, tú le presentas la empresa, lo que hace, lo que no hace, y eso puede, con el tiempo, derivar en que te puedan invitar a un procedimiento, ¿no? En este caso nosotros nos invitaron a hacer una oferta para un proyecto de un grupo electoral en un túnel, y hicimos la oferta, y se nos adjudicó, y luego firmamos el contrato, y luego ejecutamos el contrato. Esta parte inicial, que es una parte de gestión comercial, es una gestión comercial activa, porque tú lo que no puedes estar esperando en tu empresa de ingeniería es que el trabajo te entre por la puerta o que te llame. Tienes que ser creativo, tienes que estar constantemente removiendo el asunto, porque si no la gente se olvida de ti, lógicamente, ¿vale? Y luego el contrato lo tienes que ejecutar, lo tienes que hacer bien, tienes que evaluar el desempeño, porque de esa manera, cuando terminas el contrato, el cliente te califica o te evalúa y eso te sirve a ti para ganar solvencia técnica. Pero lo más importante de todo esto con los contratos privados es el mantenimiento de las relaciones a largo plazo. Es decir, entrar y hacer un trabajo es difícil, pero es mucho más fácil que mantener relaciones contractuales o comerciales con los clientes a largo plazo, porque a ti lo que te interesa es tener siempre clientes con los que puedas hacer o que hagan muchos trabajos. Pero hay muchos clientes que luego tienen, ¿cómo te diría yo? No son muy fieles o leales, en el sentido de que si tú haces un buen desempeño, en el siguiente encargo se olvidan de ti otra vez, vuelven a poner el contador a cero, ¿entiendes? Te vuelven a meter otra vez en la rueda. Entonces, el mantener las relaciones comerciales a largo plazo con los clientes es mucho más difícil que, de alguna manera, conseguir un contrato la primera vez, ¿no? Eso es una cuestión fácil. Además, cuanto más tiempo estás trabajando con un cliente, más probabilidad hay de que falle. Y normalmente los clientes que son muy exigentes no te permiten el más mínimo fallo. Si fallas y lo pones en un aprieto en algún compromiso, no te vuelven a llamar otra vez. O sea que el mantenimiento de relaciones contractuales a largo plazo con clientes privados es una cosa compleja, ¿vale? Y que hay que cuidar, básicamente, ¿vale? Entonces, lo último que les quiero comentar ya, porque les llevo dando la paliza ya casi 1 hora y media, es básicamente lo que se denomina cláusula de responsabilidad, de limitación de responsabilidad a los contratos de ingeniería. A ver, normalmente la estructura de las empresas de ingeniería es una estructura pequeña, ¿vale? En España hay muy pocas ingenierías grandes, un 2%, ¿vale? Y esas ingenierías ocupan el 70-80% del mercado, ¿vale? Estamos hablando de grandes empresas de ingeniería como Técnicas Reunidas, Sener, Idon, este tipo de empresas que trabajan sobre todo a nivel internacional. Y luego, la mayor parte de las empresas son microempresas, empresas de menos de 10 empleados. Lo que pasa es que esas empresas de menos de 10 empleados pueden hacer proyectos o obras de 40, 50, 60, 70, 100 millones de euros. Entonces, la estructura empresarial no es acorde con el nivel de riesgo que estás asumiendo como empresa de ingeniería, ¿vale? Porque si a ti te encargan un proyecto de una planta de tratamiento de residuos que vale 40 millones de euros y un siniestro, pues lógicamente tú con tu pequeña empresa de ingeniería o tu microempresa no puedes responder a eso si no tienes un buen seguro. Entonces, esto que les voy a decir de las cláusulas de limitación de responsabilidad es algo que ustedes deberían intentar hacer siempre en el ámbito de los contratos privados, porque los contratos públicos nunca lo pueden hacer. Porque el contrato público es un contrato de adhesión, siempre que vayan a firmar un contrato con alguna empresa privada. Es intentar imponer a ustedes una serie de cláusulas que hasta cierto punto les blinden o les protejan en caso de siniestro, ¿vale? Por ejemplo, una de las primer clausulados de limitación de responsabilidad puede ser el tema de la penalidad por retrasos, ¿no? En el caso de la administración, las penalidades por retraso suelen ser del siguiente tipo. Si usted se retrasa por cada día de retraso en la entrega del proyecto, pues yo le voy a cobrar 100 euros, ¿vale? Ustedes tendrían que intentar, si ponen cláusulas de penalidad por retraso, pues que esas cantidades sean pequeñas, ¿no?
por cada día de retraso cada día que me retrase, ¿no?, en la entrega del proyecto, pues usted me va a cobrar 0,50 céntimos, por ejemplo, o 1 céntimo. De tal manera que si te retrasas un año, bueno, pues solo tienes que pagar 365 céntimos, son 3,65 euros. Intentar modificar esas cláusulas de penalidad para que en caso de retraso pues no te salga en el oso, porque hay, por ejemplo, empresas constructoras que se presentan y un criterio de adjudicación es la capacidad de autoflagelación, ¿no? Es decir, por cada día que yo me retrase la entrega de la obra, 5.000 euros. Y hay gente que lo firma. Incluso te doy más puntos cuanto más penalidad quieras asumir. Entonces las empresas se tiran como locas a la licitación y empresas constructoras que dicen, pues yo me autoimpongo una penalidad de 5.000 euros cada día de retraso. Claro, como hay cualquier retraso, está frito. Entonces este tipo de cuestiones hay que tenerlas claras porque puede ser un problema, ¿no? El otro tema es la obligación de medios. ¿Qué significa esto? Esto es un tema importante porque a veces muchos clientes se confunden. Te voy a poner dos ejemplos sencillos. Si tú actúas como director de obra, tú respecto al plazo de ejecución de la obra tienes una obligación de medios, pero no una obligación de resultados. Quiero decir, el cliente contrata a una empresa constructora la ejecución de una obra en un plazo, pero ese plazo contractual es responsabilidad de la contrata, no del director de obra. Lo que pasa es que el director de obra también tiene algo que decir en cuestión del plazo. Si, por ejemplo, surge un imprevisto en la obra, el director de obra tiene que atender esa incidencia. Si el director de obra no acude a la obra o no da la solución correspondiente, la obra se retrasa por causas imputables al director de obra, porque no ha atendido la obra convenientemente. Luego alguien le podría imputar el retraso, pero entonces en este caso el director de obra asume una obligación de medios. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a hacer todo lo posible por atender la obra, por dar los detalles constructivos, por aclarar todas las cuestiones y todas las incidencias. Obligación de medios. Pero si luego el contratista se retrasa, eso no es una responsabilidad de resultado, o sea, no es imputable al director de obra. Otro caso concreto es cuando, por ejemplo, una empresa constructora te pide que como ingeniería le ayudes a preparar una oferta para ganar un concurso de obra, donde se requiere algo de ingeniería, ¿no? Entonces, tú preparas una oferta técnica que va a preparar la constructora para presentarse el concurso, pero tú no le puedes asegurar al constructor que va a ganar el concurso en base a esa oferta que tú has preparado. No, es que esta oferta que me has preparado me has cobrado 4.000 euros y mira, me han puesto solamente 20 puntos. Bueno, pues ¿qué quiere que yo le haga? Yo no estoy en la cabeza del que evalúa. Mi obligación es de medios, ¿vale? Poner los medios adecuados para hacer la oferta, pero no de resultados. Y no puedo hacerme cargo del resultado del concurso. Esa cláusula la pongo yo cada vez que tenemos ese tipo de trabajo. En lo que se refiere a los errores por omisiones en el proyecto, aquí el tema es el siguiente: si ustedes hacen una mala prescripción y luego eso se ejecuta y luego eso hay que tirarla abajo y volverlo a hacer, le pueden imputar el coste de la ejecución por una mala prescripción. Pero lo inteligente sería poner en la cláusula lo siguiente: mire, si yo prescribo una cosa y cometo un error, ¿vale?, o un incumplimiento de normativa y luego eso hay que demolerlo y volverlo a construir, yo solamente me hago cargo de rehacerle a usted la documentación. Yo le rehago los cálculos, le rehago la documentación, pero no me voy a hacer cargo de la ejecución. ¿Me explico? Eso es muy difícil de meter, pero yo cuando lo puedo intentar colar en el contrato lo cuelo, lógicamente. ¿Por qué? Porque de esa manera tú, si hay cualquier responsabilidad en cuanto a que hayas hecho una mala prescripción, no, mira, este pilar lo calculé de otra manera y me he dado cuenta de que está mal hecho y hay que tirarlo abajo, pues se tira abajo y se hace otra vez. Yo me hago cargo del recálculo y de hacer la documentación de horas de ingeniería, pero no me hago cargo de pagarle a usted el pilar nuevo, ¿vale? Eso es muy difícil, pero hay que intentarlo, ¿vale? El otro tema es el incumplimiento de parámetros garantizados. Esto aplica sobre todo en la obra industrial. A mí me pasó en una obra donde había este proyecto no lo hicimos nosotros, lo hicimos la dirección facultativa. Una planta industrial que estaba diseñada para tratar 120.000 toneladas de residuos orgánicos al año. Pues la planta solo trataba 75.000 por un problema de diseño, ¿de acuerdo? Pero el diseño no es imputable al director de obra, es imputable al proyectista en este caso, ¿vale? Que además era un proyecto llave en mano, el constructor era a la vez el proyectista. Entonces, ese parámetro garantizado es el siguiente: en una planta industrial, usted tiene que garantizarme a mí el tratamiento de 120.000 toneladas al año. Si solo se tratan 75.000, hay un incumplimiento contractual, ¿de acuerdo? Y luego las cláusulas de resolución contractual es básicamente todo contrato tiene que tener un lugar por el que fugarse, no un lugar por el que salirse. En caso de que hayas conflicto con el cliente, tienen que estar tasadas las causas por las que tú te puedes desvincular del contrato. Y aunque les parezca mentira, hay casos en donde eso no está previsto y genera un gran problema. Te voy a poner un ejemplo concreto que nos ha pasado a una empresa instaladora, constructora. Nos ha dejado en 2 obras públicas tirados, tanto a la administración como a la dirección facultativa, porque ha entrado en concurso de acreedores, ¿vale?, y no puede atender los encargos.
Entonces, cuando tú te miras las cláusulas de resolución del contrato del propio pliego de cláusulas administrativas, no hay ningún supuesto en virtud del cual se pueda resolver el contrato porque el contratista entre en concurso de acreedores. No está. Muerte o insolvencia del contratista, incumplimiento de las cláusulas del contrato, una serie de cosas. La contrata estaba ejecutando la obra de acuerdo al contrato y de acuerdo al proyecto, pero en un momento determinado, a 6 meses antes de terminar el contrato, pues entra en concurso de acreedores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar a que se produzca un incumplimiento contractual de acuerdo con esas cláusulas de resolución, que en este caso es incumplimiento del plazo, para iniciar el procedimiento de resolución del contrato. Pero mientras tanto, esos 6 meses, como no hay un supuesto tasado de que lo puedas de alguna manera resolver el contrato porque se haya, digamos, entrado en concurso de acreedores, no te permite una salida del contrato. Entonces, siempre que tú puedas imponer en tu contrato las causas de resolución, hazlo, ¿vale? Muchas veces ocurre que el cliente, cuando te va cambiando el enunciado, te intenta llevar por el mal camino, intentar forzar a hacer que hagas cosas que no puedas hacer desde el punto de vista normativo. Entonces, en ese caso, si tú pones una cláusula contractual que en un momento te permita resolver el contrato de forma unilateral, es decir, porque no quiero seguir con el contrato y yo lo único que hago es que dejo de cobrar lo que me has planteado de honorario y te entrego la documentación que tengo hasta el punto que lo tengo, ya tienes una salida. Pero si no tienes la salida contractual, puedes estar atado a un cliente, no te digo de por Dios, pero casi, ¿vale? Y lo último, esto no se puede incluir en el contrato privado como cláusula de limitación de responsabilidad, es los daños a terceros, porque todas estas cuestiones de las que hemos hablado son responsabilidades contractuales, o sea, dentro de lo que es el contrato, pero luego están las responsabilidades extracontractuales, es decir, pueden haber terceras personas, físicas o jurídicas, que se vean afectadas por el incumplimiento de tu contrato. O sea, tú puedes haber cumplido tu contrato con tu cliente a la perfección, pero en un momento determinado es un contrato para hacer un depósito de gas, estalla el depósito de gas y genera daños a terceros. 3 personas acaban muertas o quemadas. Esas personas no tienen nada que ver con el contrato, pero tú les has causado un daño por el hecho de haber ejecutado ese contrato. La única manera de cubrir esa responsabilidad es con el seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con contrato. Entonces tienes que tener un seguro de responsabilidad civil que tiene que tener una cobertura suficiente acorde al tipo de encargo que vayas a realizar, pero aquí sí se puede hacer algún tipo de limitación en el sentido siguiente. Si tú tienes un seguro de responsabilidad civil suscrito con una empresa de seguros con una cobertura de hasta 1.200.000 euros, tú en tu contrato privado con tu cliente le puedes decir, mire, si hay un siniestro o un daño a tercero, mi seguro responderá hasta 1.200.000 euros siempre y cuando esté dentro de las condiciones de la póliza. Pero más allá de eso, si el siniestro asciende a 3 millones, 4 millones o 5 millones de euros, ya de eso se carga usted. Eso se puede establecer en un contrato. Otra cosa es que te lo acepten. La ley de contratos tiene una cláusula para los prestadores de servicios de redacción de proyectos que van en esta línea. Y lo que viene a decir es lo siguiente. En caso de responsabilidad de terceros por daños, errores o omisiones en el proyecto, usted solo va a hacerse cargo de hasta 5 veces los honorarios del proyecto, ¿vale? O en su caso de la mitad y la administración se hará cargo del resto, o en su caso de la mitad de la indemnización. ¿Qué significa eso? Que se te encarga en un contrato de 15.000 euros, ¿vale? Y para hacer un depósito de gas, porque es una instalación sencilla, si luego hay un siniestro y ese siniestro asciende a 4 millones de euros, también es hasta cierto punto injusto, ¿no? Es decir, oye, he hecho un contrato por 15.000 euros cuyo daño asciende a 4 millones de euros porque has dejado 3 personas muertas o lesionadas. Lo lógico es que mi seguro se haga cargo de, pues eso, 5 veces los honorarios, es decir, 5 veces, 5 por 15.000, pues lo que sea, 60.000, 70.000 euros, y de resto se hace cargo la administración, que también ha tenido que ver en el desarrollo de ese contrato, porque la administración ha supervisado el contrato y ha sido el que ha promovido toda esa actuación, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, eso está previsto en la ley de contratos para los proyectistas, no para los directores de obra, pero sí para los proyectistas, y en la medida que se pueda trasladar una cláusula parecida a un contrato privado, por ejemplo, de ingeniería, sería pues adecuado, ¿no? Entonces son advertencias que ustedes pueden intentar meter en los contratos de ingeniería si se lo permiten, lógicamente, ¿vale? Ese es un poco el resumen, ¿no? Pues básicamente esto es lo que yo tenía que contarles al respecto y no sé si tienen algún tipo de duda o alguna cosa que quieran aclarar. Son las 11:40. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?